Nuevamente aquí en tu programa inmobiliario con Isaac Holoschutz de TVA. Te quiero platicar un poquito sobre las propiedades. Es increíble, pero el 90% de las propiedades que se quieren vender no están en orden. ¿Qué es no estar en orden? Es muy fácil de saber. El que los papeles no están en orden, en que no se han pagado los adeudos que se tienen, en que las sucesiones testamentarias o las adjudicaciones de herencias no están realizadas, de que la propiedad no tiene en orden los papeles, o la gente no tiene los papeles, o la gente no recogió los papeles ante el notario, o la gente no concretó cuando haya terminado de pagar su adeudo con el banco, con la compañía que compró la propiedad, con el crédito, no marcan y no liberan la propiedad. O también referente a lo de las propiedades, que no tienen todos los pagos y la pusieron en garantía de algo y no le quitaron los gravámenes. Es tan increíble que más del 90%, 85% de las propiedades que existen tienen alguna anomalía. ¿A qué me refiero? Que les falta algún papel, que no tienen la terminación de obra, que no tienen toda la documentación completa, si está vigente el uso de suelo, si tienen vigente las factibilidades del lugar. Los lugares cambian de uso de suelo y de factibilidades y de SEDEX y de todo tipo de documentación. Hay que estarla actualizando año con año. Si también tu propiedad no la revisas, pues que tiene algún problema de agua, algún problema de luz, algún problema de teléfono, que tiene adeudos de cosas que ni sabías, o si las sabías no las arreglaste. Toda esa dinámica de no tener los papeles en orden es un perjuicio para el dueño de la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando te decides venderla y no tienes en orden las cosas, o rentarla, no te hacen un contrato de luz si debes luz, no te dan un certificado de no gravamen si debes luz, si debes agua, si debes al ayuntamiento, si debes algo de drenajes. Son tantos imponderables que te van a trabar si no tienes toda la documentación en orden para poder vender tu propiedad. Yo te recomiendo que hagas tu lista. Este programa te puede servir para hacer tu lista. Primero que nada, ver quién es el propietario y tener la identificación del propietario. Si el propietario es tu mamá, tu abuela, un tío, pues tienes que tener una identificación de él. Lo idóneo es una credencial de lector. Te puede servir también un pasaporte. Si no lo tienen, tienes que sacarlo, porque sin esa documentación no te van a escriturar y no vas a poder vender. Necesitas la copia de la identificación del propietario. Necesitas el acta de matrimonio del propietario, porque si el propietario está casado bajo bienes mancomunados, tanto necesitas la documentación del propietario como de su cónyuge. Si está bajo separación de bienes, pues con el puro del propietario es más que suficiente. Y necesitas, si estás casado bajo bienes mancomunados o separación de bienes, necesitas un acta de matrimonio actualizada para saber que está casado bajo bienes separados o mancomunados y saber si necesitas los documentos del cónyuge. Las identificaciones que vayas a presentar tienen que ser con fotografía, tienen que estar vigentes, porque si no las tienes vigentes y con fotografía, no puedes vender. Por el otro lado, de la propiedad, requieres tener la escritura, la escritura de la propiedad. Necesitas, si está a nombre de una empresa, una razón social,
necesitas el acta constitutiva de la empresa y necesitas el poder del apoderado legal. Si vienen las escrituras, con la pura identificación del apoderado legal, además de tener el poder, necesitas la identificación del apoderado legal. Y necesitas tanto el RFC de la propiedad como del propietario. El Registro Federal de Causantes te va a marcar para la venta, si en dado caso es de persona física, estás hablando que la persona física le van a retener en el notario hasta el 20% de lo que tenga que erogar de impuestos y de contribuciones por la venta de su propiedad. Si es a nombre de una persona moral, de una empresa, teniendo el acta constitutiva, teniendo el RFC y teniendo la declaración de impuestos, el notario no te va a retener los impuestos, los podrás pagar después. Pero si no tienes actualizado tu declaración de impuestos o no tienes la documentación, el notario te va a retener los impuestos si vas a vender tanto un inmueble comercial como una casa habitación. Del inmueble se requieren las escrituras legibles, especialmente donde viene la inscripción pública del registro público de la propiedad. La boleta predial, es importante tener de 5 a 10 años de los pagos de los últimos prediales. La boleta del agua, de los 5 a los 10 años de las últimas boletas del agua. Si existe un avalúo bancario, puede ser interesante tenerlo, pero no es esencial. Y el avalúo, aunque sea antiguo, es bienvenido. Es un informativo de tu propiedad. Si tienes tanto de la casa o del edificio o de la industria, planos, licencia de terminación de obra, te la están pidiendo. Yo te recomendaría que la tengas. La mayoría de inmuebles viejos nunca la sacaron y cuando vas a hacer una venta te la requieren. Y el alineamiento y número oficial es muy importante. Este documento normalmente la gente no lo tiene. Esto hay que solicitarlo en el registro público de la propiedad, en Villalongín, o en tu misma delegación tienes que solicitar el alineamiento y número oficial. Es un informativo de tu propiedad, qué es lo que tienes y para qué sirve. Esto el 99% de la gente no lo tiene. Y esta gestión te la puede hacer un notario, pero si la tienes, estás facilitándole la existencia al comprador. Si vas a vender un departamento, es importante que veas la copia del reglamento de condóminos, los tablas de valores de los indivisos, copia del último recibo pagado de la cuota de mantenimiento y carta de no adeudos de la administración, escritura constitutiva del régimen en condominio. Son cosas muy importantes, porque si no las tienes vas a mermar que no la vendas prontamente. Tienen que arreglar eso, conseguir las documentaciones para que lo puedas vender. El croquis de localización del terreno, croquis del terreno, permisos de demolición, si los tuviesen sería bueno. En caso de estar arrendada la propiedad, necesitas copia del último contrato de arrendamiento y necesitas el último mes pagado de renta. Mucha gente te pide el estado de cuenta, que hayas depositado el dinero en tu cuenta para confirmar que lo que dices del contrato sea real, o tu declaración de impuestos, para saber cuánto es lo que tienes. Y algo que tienes que tomar en cuenta, si tienes un inquilino y quieres vender la propiedad, tienes que hacer un derecho de tanto ante notario. No puedes vender la propiedad si no es avisado tu inquilino, porque te puede parar tu venta. Y también, si tienes una hipoteca, se tiene que saber lo de la hipoteca, copia de la hipoteca, de la escritura con la hipoteca, el último recibo pagado de la hipoteca. Hay mucha gente que no pagó los últimos recibos. Para poderle vender hay que liberar
la hipoteca o el adeudo que se tenga. Por tal motivo hay que hablar con la gente que se le tiene el crédito y hay que ver cuánto se adeuda y la tabla de amortización y si se puede legar el crédito al comprador o se tiene que liquidar. Hay que hablar con las personas que se les deben. Me he topado muchísima gente que no tiene el pago, no tiene la comunicación con el acreedor. Vamos a platicar de esto en otro programa. Si ya está pagado la propiedad al crédito, es muy importante que tengas el comprobante de pago, el último recibo pagado, la escritura liberada de la hipoteca y la carta constancia de liberación, carta de instrucción del notario y de no adeudos, porque si debes algo lo tienes que resolver antes de poder vender. Si ya está liberada, necesitas la escrituración liberada. En caso de no estar escriturada la propiedad, el contrato privado de compraventa es importante, datos de localización del vendedor, carta del vendedor donde autoriza la cesión de derechos. Y es importante, si no lo tienes escriturado, sería bueno que el que te vendió exista para que firme y sea más fácil. Si no, tienes que hacer un juicio para poder escriturar la propiedad a ti y poderla vender. Te vamos a hablar en más capítulos sobre estos temas. Te voy a dejar aquí a tus órdenes, Isaac Holoschutz. Búscame en cenix.2015 @hotmail.com para que te dé más información si tienes preguntas. Gracias.